capítulo 10 de Proverbios. Bueno, bastante largo, son 30 y... Bueno, se me hizo bastante extenso, 32 versículos, que realmente estaba yo viendo que capítulos anteriores un poquito más largo, pero este tiene algo diferente, que es lo que vamos a mirar hoy. Capítulo 10 de Proverbios estaremos esta noche, capítulo 10 de Proverbios. Así que si estamos listos, arrancamos esta noche. Bueno, vimos 9 capítulos anteriores. Y note lo que les voy a decir, es algo muy interesante. Vimos 9 capítulos de introducción para presentar la sabiduría. ¿Sí? Eso es importante tenerlo ahí. Vimos 9 capítulos de introducción para presentar la sabiduría. O sea, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9 es como una presentación a la sabiduría. Es decir, que a partir de hoy, de Proverbios 10, comienza realmente los proverbios de Salomón, que son profundos, pero en los 9 capítulos fue así como una introducción a la sabiduría, a presentar lo que es la sabiduría, pero también la sabiduría personificada, ¿sí? Así la vimos en los 9 capítulos anteriores. Hoy el capítulo 10 empiezan con los proverbios de Salomón, ¿sí? Pensemos un poquito en ello, en esto, ¿no? Por lo menos escribió el 86% de los proverbios de Salomón. Y prácticamente nosotros vimos en los capítulos anteriores, me encantó porque la sabiduría hace un llamado desde el capítulo 1 hasta el 9, como que nos hizo una invitación, un llamado, cuando nos dijo, ven. La sabiduría nos invitó a venir a ella. Así que bienvenido a los proverbios, porque obedeciste la voz de la sabiduría. Pero también dice que clama en las calles. O sea, quiere decir que escuchaste su voz. Cada vez que aparece el anuncio de proverbios en el Facebook de vida, en el WhatsApp, esta noche proverbios, me encanta preguntar quién está listo, porque es a lo que tenemos que responder. Dice, ya aprendimos los 9 capítulos, que la sabiduría llama. Dice, ven. Es una sabiduría personificada, dije. Entonces, el capítulo 10 expresa los proverbios de Salomón y vemos que por lo menos escribió 86% de los proverbios de Salomón. Pero la sabiduría nos dice, ven, clama por las calles. La sabiduría nos invita, la sabiduría nos habla, y qué padre tener el privilegio de esa sabiduría. Pero también los 9 capítulos anteriores son una invitación o son un llamado. Es un llamado que nos hace la sabiduría. En estos 9 capítulos que vimos, aprendimos a oír y a aceptar y a recibir ese llamado de la sabiduría. Así que en el capítulo 10 vamos a ver puros proverbios. Es decir, hoy el capítulo 10 por lo menos, bastante extenso, muchísimo. Tú vas a ver que hay mucha relación en los pasajes. Traté de hacer un bosquejo del capítulo 10. Era difícil, a veces voy verso por verso y así lo voy usando, pero acomodando para que cuando leí el capítulo 10 tiene tantas cosas que pensé, si empiezo a ir verso por verso sin tener un pequeño bosquejo hacia dónde vamos, tal vez muchos se pueden perder o nos podemos perder de la lectura y del énfasis del pasaje. Así que vamos a estudiar el capítulo 10 bajo un bosquejo también, que voy a ir nombrando de tales versículos estas divisiones importantes. Bueno, lo importante es esto, que en el capítulo 10 dije que son puros proverbios, como una colección de proverbios, ¿sí? De aquí en adelante tuve esto como una colección de proverbios, o sea, cada versículo tiene un detalle, cada verso tiene un detalle profundo
en cada uno de estos pasajes. Por eso mucha gente nos encanta Proverbios. Y digo que en la vida por lo menos tienes que haber leído 3 veces Proverbios completo, por lo menos. Si no, cada año intenta leerlo nuevamente, porque siempre tendrás experiencias y sabiduría para tu vida. Bien, ahora, Proverbios podemos verlo a la luz de la eternidad. Así lo podemos ver a Proverbios, como a la luz de la eternidad, porque tiene principios tan sabios, principios tan poderosos, principios tan claves para nuestra vida. Pero yo quiero comenzar dentro de esta introducción que estoy haciendo, por lo menos hacerte 3 preguntas a ti, inmediatamente. 3 preguntas. La primera, ¿vale la pena tener el temor de Dios? Porque ya lo vimos en los 9 capítulos, pero va a seguir Proverbios en ese mismo énfasis. ¿Vale la pena tener el temor de Dios? Es una pregunta. Ahora, rápidamente tú puedes, si tú contestas sí, pon a un lado ¿por qué? La pregunta es, ¿vale la pena tener el temor de Dios? Si tu respuesta es sí, di por qué. ¿Por qué sí vale la pena tener el temor de Dios? Y esto es así rápido. Sí, ¿por qué? ¿Ok? Entonces, eso lo voy a leer cuando tú me envíes tus notas. No puedo saber. Si yo me pongo a preguntar ahorita nos llevaríamos mucho tiempo. Entonces, en tus notas pon sí y por qué. La segunda pregunta, ¿vale la pena aplicar la sabiduría? ¿Vale la pena aplicar la sabiduría? Entonces, si tu contestación también es sí, ¿por qué? ¿Por qué o para qué? La tercera pregunta, ¿vale la pena correr al llamado de la sabiduría? ¿Ven? ¿Vale la pena correr al llamado de la sabiduría que te dice ven? Si tu respuesta es sí, ¿por qué o para qué? ¿Sí? Entonces, con estas preguntas inicio este tiempo para meterle velocidad, porque la verdad yo estuve leyendo bastante estos pasajes y wow, es bastante lo que se estudia, pero vamos a hacerlo de una manera dinámica donde tú y yo podamos entenderlo mucho más digerible, ¿ok? Vamos a empezar esto, ya hice una breve introducción que apuntaste todo esto. Ahora te presento un bosquejo o las divisiones de este pasaje que yo considero que nosotros necesitamos aprender esta noche. En primer lugar, número 1, lo que vamos a mirar es, el número 1, los principios de sabiduría, los principios de la sabiduría amándola. Nadie puede perseguir los principios de la sabiduría si no la ama. Tú tienes que amar los principios de la sabiduría. Es interesante, por eso Proverbios termina, yo pienso que todo el que lee Proverbios termina amando este libro, porque hay una de detalles y de cosas tan interesantes que nos cambia totalmente la vida. Así que principios de sabiduría amándola. Ese es número 1, primero. Versículo 1, dice los proverbios de Salomón. Acuérdense que la palabra proverbios también quiere decir dichos, ¿sí? Dichos de Salomón. Es decir, que Salomón es un hombre en el cual podemos pensar cuando le dijo el Señor, pídeme lo que quieras, él podía pedir cualquier cosa. ¿Y qué pidió? Pidió sabiduría. Por eso este libro tiene que ver muchísimo con sabiduría pura. Y yo le puse a este estudio de Proverbios completo, todos lo saben, lo mejor de la sabiduría. Porque eso es lo que piensa Salomón, que es lo mejor, que una persona lea estos proverbios, ¿sí? Así que Salomón escogió la sabiduría, podía haber escogido cualquier otra cosa, sí, algo material, no sé, algo mucho que puede ser que en la vida tú le des un valor más alto, pero cuando tú descubres el por qué Salomón escogió proverbios, ahora entiendes que los proverbios es mucho mejor que la plata, que el oro, y entonces entiendes por qué Salomón escogió la sabiduría. Ahora, Salomón también en el libro de Eclesiastés, que va a ser tal vez nuestro próximo libro a estudiar, probó todo, probó de todo. Y Salomón dijo lo siguiente,
resume en un versículo. El fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. En el capítulo 12 de Eclesiastés, verso 13, dice esto Salomón, casi al final de su libro. Entonces otra vez apela a lo que Proverbios apunta mucho, al temor de Dios, ¿sí? A los mandamientos, porque esa es nuestra vida. Qué interesante. Los siguientes versículos son como, ahora, lo voy a manejar de esta manera para que lo veas tan interesante así. Los siguientes versículos son como tener una canasta lista o un morral listo. Cuando tú vas al mercado te llevas un morral, ¿no? Te llevas una canasta. Es exactamente los siguientes versículos que nosotros vamos a leer. Es como que ahorita vas a agarrar tu canasta y vas a ir al mercado y vas a encontrar de todo lo que tú compras, pero tú escoges esto, esto y esto y esto y lo vas echando sobre tu bolsa, el morralito, el tenatito, como dicen por ahí. Entonces así vamos a ir viendo proverbios. Cada principio compáralo como una fruta rica que te nutre. Cada principio compáralo como un principio de sabiduría para tu vida. Por eso hago la ilustración de que ahorita tú tienes un morral y vas a ir tomando cada uno de estos principios para tu vida, ¿ok? Bien, dice la Biblia, los proverbios de Salomón, y comienza de esta manera así también: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Ahora quiero que notes esto: el hijo sabio alegra al padre. Qué interesante, porque un hijo que abraza la sabiduría, alegra su casa. Qué interesante es cuando tu hijo empieza a abrazar la sabiduría, y me encanta porque cuando un hijo abraza la sabiduría, él va a traer paz a su padre, va a traer paz a su casa. Ahora, me quedé pensando en lo siguiente, porque es interesante al transcurrir los años de vida que el Señor te va dando y lo que vas aprendiendo de ello. Un hijo que abraza la sabiduría, entonces alegra su casa. Es decir, no solamente alegra al papá porque su hijo es bello o es bella. Ay, qué preciosa es mi hija o qué precioso es mi hijo. Qué feliz soy, qué contento estoy. Pero cuando lo precioso se le pasa y se vuelve una persona insoportable, es complicado, ¿no? O tal vez alguien abraza a su hijo porque tiene una habilidad extraordinaria, es muy inteligente, es muy hábil en esto, en aquello, en el otro. Pero Proverbios no está diciendo eso, no habla de la habilidad, no habla de lo bonito que es el hijo, sino que el hijo sabio, alegra al padre. Qué interesante. No es solo su belleza, su habilidad, sino que el hijo reciba la sabiduría. Es decir, en otras palabras, abrazar la sabiduría desde su niñez, si tuvo esa oportunidad. Yo pienso que todo niño tiene que tener una oportunidad de abrazar la sabiduría. Por eso dice la Biblia: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se va a apartar de él, porque el principio de la sabiduría le va a regir, le va a guiar. Por ejemplo, Timoteo abrazó la sabiduría de su abuela Loida y su madre Eunice. Abrazó la sabiduría del apóstol Pablo. Y Timoteo lo vemos en sus cartas, un hombre mucho a imitar en todos los principios que nos aporta la Escritura a través de él. Es interesante hablar de Timoteo, pero el principio se presta mucho. El hijo sabio alegra al padre. ¿Tú te imaginas la felicidad de la abuela Loida y la madre Eunice? Aunque el papá era griego, había problemas ahí, pero él abrazó la fe, él abrazó la sabiduría que le aportó la abuela y la madre. Y yo imagino que cada vez que Timoteo llegaba a su casa, aunque su papá era griego y tenía otra cultura, otra forma de pensar, de creer, alegraba a su padre aún en medio de eso. Qué interesante.
Pero dice también, pero el hijo necio es tristeza de su madre. El hijo necio es tristeza de su madre. Yo diría que el hijo necio es tristeza también de su casa. Necio quiere decir obstinado, terco, ¿sí? Y también la palabra, pero el hijo necio es tristeza. La palabra tristeza también se puede ver de otra traducción. Podríamos leerlo, pero el hijo necio es el pesar de su madre. Hay mamás que como sufren el pesar de una mamá por un hijo o una hija con una conducta de necedad, de terquedad, de obstinación. Es una batalla. Por eso cuando lees este Proverbios es maravilloso. Y cuando tienes hijos a temprana edad, trabaja con ellos. Siembra las primeras semillas de sabiduría en tus hijos. Eso va a ser muy, muy importante. ¿Sí? Así que no es solo, escucha ahora lo que te voy a decir, no es solo el sabio quien goza de su sabiduría, ni el necio únicamente quien sufre las consecuencias de su necedad. Lo repito, no es solo el sabio quien goza de su sabiduría, ni el necio únicamente quien sufre las consecuencias de su necedad. Es decir, que los padres cosechan los frutos de una buena o mala educación. Qué interesante. Los padres son los que pueden disfrutar de una buena semilla que sembraron sus hijos o de una mala semilla en su educación. Qué tremendo está este versículo para comentar. Pero bueno, ese es el verso 2. Así que, interesante. Versículo 2, perdón, es el versículo 1. Dice el versículo 2, los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Note la palabra, los tesoros de maldad. Habla de ganancias o tesoros o riquezas mal hechas. Hay gente que amontona, tiene, pero es a base de usura. Gente que presta dinero a rédito y gana por ese rédito. Que algunos dicen que ya hay una ley ahora, ya puedes prestar y la ley ahí te va a cubrir mientras tú pagues y es lo justo. Bueno, pero hay usura. Hay gente que se enriquece de robar, de riquezas mal adquiridas. De alguna manera tú puedes ganar dinero de una manera sucia, de tal forma que exactamente esto nos hace reflexionar. Los tesoros de maldad no serán de provecho. Todo aquello que hagas fuera del orden de Dios, todo aquello lo cual se vuelva una ganancia a través del robo, de defraudar a alguien, de quedar mal con alguien, de no hacer bien tus finanzas, puede traerte problemas. Por eso dice, más la justicia libra de muerte. La vida, yo diría, en un concepto te explico el versículo 2. La vida virtuosa libra al justo de la perdición. Ese es un concepto claro de sabiduría en el versículo 2. La vida virtuosa libra al justo de la perdición. Qué importante es que tú tengas esa virtud de honradez, de transparencia. Versículo 4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Qué interesante. Bueno, creo que me estoy brincando. Voy en el 3, perdón. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Ahora esto me encantó. A veces nosotros vamos leyendo, pero les digo que son principios de sabiduría, como van los versos aquí. Jehová no dejará padecer hambre al justo. Esto nos habla de los deseos del justo y los deseos de los impíos. Pero dice, Jehová no dejará padecer hambre al justo. Me encanta esto porque me recuerda las promesas, la palabra de Dios. Es decir, la providencia del Señor con los justos. ¿Se acuerdan qué dijo David?
Fui joven, fui joven y ya soy viejo y jamás vi abandonado al justo. Qué interesante experiencia saber que Dios ha estado con nosotros de generación en generación. Pero cuando habla dice Jehová no dejará padecer hambre al justo. No solamente el Señor está atento a tus necesidades físicas, materiales, sino a tu necesidad espiritual. Él sacia también tu sed espiritual, sacia tu hambre espiritual. Así que es importante cómo Jehová o cómo Dios es justo al proveer también nuestro alimento espiritual. Siempre nos está saciando. Versículo 4, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Verso 4. Ahora, esto está hablando, el verso 4 habla de esforzarnos, que esforzarte tiene recompensa, ¿sí? El esfuerzo siempre trae una recompensa. Habla también de hacer lo correcto para que traiga resultados efectivos. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Así que si tú te esfuerzas, tienes una recompensa. Si haces lo correcto, traerás resultados efectivos. Qué importante es hacer lo correcto. Qué importante es esforzarnos por lo que hacemos para que podamos nosotros ser también de alguna manera bendecidos. Versículo 5. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Ahora, sabio para trabajar. Eso es lo que necesitamos, ser sabios para trabajar, sabio para administrar. Porque puedes trabajar mucho, pero si no administras bien, todo lo pierdes. Puedes tener mucho trabajo, pero si no eres una persona ordenada, te ahorcas a sí mismo. Qué importante es entender este versículo, sabio para trabajar, sabio para administrar. Me encanta, aquí al lado de la Biblia puedes poner esto porque eso va a ayudarte muchísimo. Sabio para trabajar, sabio para administrar. Eso va de la mano, va acuñado, va relacionado con un mismo principio, ¿sí? Versículo 6 dice, hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Ahora el versículo 6 habla de algo extraordinario. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo. ¿Sabes que tú y yo ya hemos sido bendecidos? Hay gente que a veces por la situación económica en la que está, le dice al Señor, Señor, no he sido bendecido. Tal vez tenemos que reflexionar si fue algún error de nosotros, si algo está pasando, pero la bendición de Dios está en nuestras vidas. Porque aquí dice, hay bendiciones sobre la cabeza del justo. ¿Qué está diciendo? Bueno, lo que está diciendo es que hemos sido bendecidos, número uno, por Dios. El fundamento de su bendición está en nosotros. Por eso en el Génesis comienza diciendo, y los bendijo Dios. En Efesios 1, capítulo 1, verso 3, le recuerda que dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y una de las bendiciones más grandes es el nuevo nacimiento. Muchos no le dan valor, pero el nuevo nacimiento es algo tan valioso que lo deberías de considerar de esa manera. Hemos sido bendecidos de esa manera. Así que hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Ya hemos sido bendecidos. Con toda bendición, dice el apóstol Pablo. Versículo 7. La memoria del justo será bendita. Esto me encantó. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Wow. Ahora, es una pregunta que debo hacerte basada en este versículo. La memoria del justo será bendita. ¿Cómo te gustaría ser recordado cuando mueras? ¿Cómo te gustaría que te recuerden el día que tú mueras? ¿Cómo te gustaría que te recuerden tus hijos? ¿Cómo te gustaría que te recuerde tu esposa o tu esposo?
según el primero que se vaya. ¿Sí? ¿Cómo te gustaría que te recordaran tus nietos? ¿Cómo te gustaría? Cuando tú y yo abrimos Hebreos capítulo 11, es exactamente lo que dice Proverbios. En Hebreos 11 nosotros podemos recordar en memoria o la memoria de todos los héroes de la fe. ¡Wow, Daniel! Impresionante. En medio del foso de los leones, pero Dios estaba con él. Daniel, un hombre sabio. David, un hombre extraordinario, conforme al corazón de Dios tuvo fallas, pero fue un hombre que aparece como un héroe en Hebreos capítulo 11. Moisés, Abraham, bueno, tantos héroes de la fe. ¿Cómo los recordamos a cada uno? Taparon boca de leones, cruzaron ríos. Y empiezas a leer Hebreos 11 y entonces ves la memoria de los justos. Yo me imagino ahí, ¿no? Tu lápida ahí con un nombre, como un héroe de fe. ¿Cómo te gustaría que te recordaran? ¿Cómo te gustaría que te recordaran cuando mueras? La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Qué triste saber que vas a un lado. Yo recuerdo la historia de un sepelio hace muchos años y ni siquiera había COVID. Llegué y andaba yo buscando a dónde iban a sepultar a la persona. Yo no veía gente. Tú llegas y empiezas a buscar donde hay un grupito, ahí es, pero yo no veía. A lo lejos solamente vi una persona, dos personas. Y llegué y le dije, oiga, busco a fulano de tal, no, aquí es. Y le digo, ¿seguro que aquí es? Sí. Y se acerca a su esposa y me dice, sí, es mi esposo. Pero desgraciadamente él es una persona muy complicada, muy mala, nadie quería una relación con él. Aquí está la prueba de ello. Entonces, ¿cómo quieres que te recuerden, no? Qué importante es el principio de poder practicar la sabiduría, ¿sí? Versículo 8. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Note esa palabra, el sabio de corazón recibirá. Es decir, el sabio es alguien que es enseñable. Pregunto, ¿tú eres una persona que te gusta que te enseñen? ¿O eres una persona que todo lo sabes? Hace unos días yo pasé la prueba de esto. Estaba yo escuchando a un hombre exponer la palabra que es muy bueno, con muchos años de experiencia y bastante amplio en sus enseñanzas, y de repente él no aparece, aparece un jovencito y empieza a compartir de alguna manera. Créeme que Dios me habló y no pensé que yo estuviera menospreciando a esa persona, pero dije, wow, ya como que me durmió, no entendí mucho y dije, no, soy yo, porque a veces queremos estar buscando la figura de alguien a quien estamos acostumbrados o que para nosotros es muy bueno enseñando, y de repente cuando alguien enseña decimos, no es lo mismo, pero aprende esto, no importa. Bueno, cuando digo no importa, no quiero decir que diga lo que diga tienes que tomarlo, no, a lo que voy es esto. Puede haber personas con sabiduría y que tal vez nosotros menospreciamos. Por eso una persona sabia es alguien que es enseñable, que tiene una buena actitud de corazón, disponible a callar y a oír. Disponible a callar y oír. Pero ¿sabes qué? Lo contrario al necio. El necio se cree sabio. O sea, él no necesita oír, él al contrario te contradice porque cree saberlo todo. Así que aguas con ello. Versículo 9, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. ¿Sí? En el verso 9 habla de algo muy importante en el versículo 9. El que camina en integridad anda confiado. Es decir, el que camina en integridad no es religioso, es genuino en su cristianismo.
O sea, la vida cristiana no está para que tú te conviertas en un religioso, sino que seas genuino en tu conversión, en cada uno de estos proverbios, tomarlos y vivirlos, aplicarlos, hacerlos. Eso es una bendición. Pero dice aquí el versículo 9, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Eso es bien fuerte. Eso es bien fuerte. Mas el que pervierte sus caminos, pervertir quiere decir doble vida, doble ánimo. Haces otras cosas y crees vivir una. Entonces tenemos que poner una hasta aquí y regresarnos otra vez y empezar los principios. Versículo 10 dice, el que guiña el ojo acarrea tristeza y el necio de labios será castigado en el verso 10. Fíjate, el que guiña los ojos, ¿qué quiere decir? Que revela doblez de ánimo. Esa parte es muy importante, el que guiña los ojos. El que guiña los ojos. Quiere decir que revela doblez de ánimo. Por un momento dice sí, al rato no, te acompaña a cierto tiempo y en un tiempo se echa para atrás. Qué interesante. Los primeros 10 versículos son principios de sabiduría. Wow. Pregunta, ¿cómo va tu canasta? ¿Cómo va tu morral? ¿Lo estás llenando con estos versículos? Por lo menos ya llevamos 10 versos. Vas tomando de aquí y de allá. Es muy interesante cada verso. Bueno, ahora entramos al punto 2 para seguir desglosando. ¿Qué más? Primero nos habla sobre los 10 versículos de los principios de la sabiduría que nosotros amamos. Ahora en el segundo punto, para seguir con los versículos, va a hablar de las actitudes de sabiduría. Aquí del verso 11 en adelante vamos a hablar de las actitudes de la sabiduría. Versículo 11 dice, aquí hay una actitud interesante. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Es decir, sabiduría pura en tu vida para que emane de tu boca. Otra vez, sabiduría pura en tu vida para que emane de tu boca. Lo que sale de tu corazón y habla tu boca es la conexión que tú tienes con la sabiduría. Por eso dice manantial de vida. Es un manantial de vida. Es la boca del justo. Por eso Jesús cuando habla con la samaritana le dice, si tú supieras el don que está en mí y quien te dice, dame de beber, tú le darías. Y luego cuando ella se conecta con el agua de vida, jamás volvió a tener sed. Nos convertimos en un manantial de vida. Toda la sabiduría que está en nuestra vida es un manantial de vida. Tú subes al camión, compartes la palabra, vas con un amigo, tomas el café con alguien. Eres un manantial de vida. Anota, yo soy un manantial de vida. Cada vez que te quieras enojar o quieras maldecir o quieras decir, recuérdale a tu mente, a tu corazón, yo soy un manantial de vida. ¿Sí? Como dicen en Costa Rica, pura vida. Sí. Tú eres un manantial de vida. Qué importante es este principio. Sabiduría pura en tu vida para que emane de tu boca. Lo que vas a hablar es eso. Le pido al Señor, ayúdame que hable cosas tuyas. Yo puedo contar historias mías de otras cosas, ¿cierto? Pero cuando yo hablo tu palabra, eso es sabiduría pura. Eso es sabiduría, es un manantial, como dice aquí el verso 11, el de vida, que es la boca del justo. Pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Cuando tú hablas con alguien que está tan dañado, que no ha sanado su corazón y ha caminado aquí y allá, lo único que habla es cosa sucia, la vida, de lo mal que le ha ido, quejas, resentimientos. Qué importante es nuestra actitud al hablar. Verso 12 y verso 13 dice ahora, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Qué interesante. Aquí lo que está diciendo en el verso 12, el odio despierta rencillas. Y
de alguna manera, entre el versículo 12 y el 13 nos habla de ello, pero el amor cubrirá todas las faltas. Primero quisiera puntualizar en esta parte, pero el amor cubrirá todas las faltas. No dice que el amor encubra el pecado o aquello, no, pero está diciendo algo clave en este verso, que tú y yo debemos tener una actitud de amor con el que peca. Y eso no es encubrir, tener una actitud de amor, porque hay gente que pone una barrera, un rechazo, una raya. ¿Qué actitud tienes? Entonces, si tú tienes una actitud diferente, tú no estás practicando la sabiduría pura. No sé qué tipo de sabiduría practicas, pero no es la sabiduría bíblica, es la sabiduría pura, una actitud de amor, una actitud de amor con el que peca, abrazándolo y guiándolo una vez al arrepentimiento y buscando al Señor. Por eso dice el verso 12, el odio despierta rencillas. Y en el 13, en los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Así que este verso pone en paralelismo después de uno de los efectos del odio con una de las cualidades del amor. Qué interesante. Otra vez lo repito. Este verso pone en paralelismo después de uno de los efectos del odio con una de las cualidades del amor. Defecto y cualidad. Defecto, rencilla, odio. Cualidad, amor. Entonces a veces vamos chocando, por eso Proverbios, vuelvo a repetir, tiene tanto que enseñarnos. Es interesante. Pero tú ves que uno vierte veneno sobre el prójimo y el otro su amor a pesar de sus faltas. ¿Cómo te comportas tú? ¿Eres alguien que viertes veneno sobre alguien? ¿O eres el que derramas tu amor a pesar de sus faltas? ¿Cómo te comportas tú como persona en esto? Versículo 14. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Note la palabra guardar sabiduría. ¿Quiénes? Los sabios. ¿Qué quiere decir guardar sabiduría? A mí me encanta regresar a mi niñez. Me enseñaban mucho a memorizar los textos. Qué importante es que vamos al capítulo 10. A lo mejor no empezaste de la manera que te voy a decir, pero sería bueno que memorizaras un texto de cada capítulo. O sea, por lo menos, ya te la voy a poner difícil, pero comiénzale. Trata de ir memorizando. Ahorita que estás haciendo todo el estudio conmigo, deja una nota en el verso que vas a memorizar. No tiene caso que yo te lo aplique o te diga, vamos a memorizar este verso. No, el que te haya ministrado, el que haya llegado a tu corazón, apréndetelo de memoria cada día. Y tienes de aquí hasta el otro jueves para aprenderte los otros 9. Y vas a ir repitiendo un texto por día, a manera de que tú tengas la sabiduría en tu corazón. Memoriza textos, experiencias de sabiduría. Dice aquí entonces versículo 14, los sabios guardan la sabiduría, callado cuando las circunstancias así lo aconsejan. Repito, callado cuando las circunstancias así lo aconsejan. Dice un proverbio en inglés que la palabra es plata, pero el silencio es oro. Lo repito, que la palabra es plata, pero el silencio es oro. Es un proverbio inglés. Que la palabra es plata, pero el silencio es oro. ¿Cuándo debes guardar silencio y cuándo debes hablar? Versículo 15. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y el desmayo de los pobres es su pobreza. Bueno, aquí lo que está diciendo es la realidad del trabajo, porque tiene que ver con los versos anteriores. Habla, o eres negligente o eres diligente. Eso va a traer tu fruto. Si tú eres una persona negligente, no vas a tener fruto bueno. Si eres diligente, traerás fruto bueno a tu vida. Tiene que ver con nuestras actitudes de trabajo.
que seas una persona honrada, una persona trabajadora, una persona honesta, una persona transparente, para que tú puedas ver este versículo a la luz de la bendición que Dios te ha dado. Así que el versículo 15 es clave. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada. Pero cuando está enfermo no se preocupa de a quién le va a pedir prestado. Como ve, él tiene un guardado. Dice, sin embargo, dice aquí el versículo 15, y el desmayo de los pobres es su pobreza. El otro está afligido porque no ahorró, porque no supo administrar, porque no supo enfrentar toda la situación como debería verla. Qué importante reflexionar en el versículo 15. Versículo 16. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado, en el 16. Es decir, hacer lo correcto nos hace plenos. Verso 16. Hacer lo correcto nos hace plenos. ¿Qué mal te sientes cuando no haces lo correcto? ¿Sí o no? Qué mal te pones cuando no haces lo correcto. Pero cuando tú haces lo correcto, nos sentimos plenos porque estamos caminando en dirección de la sabiduría. Versículo 16. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. Una norma de la sabiduría que evita desviarse del recto sendero que lleva a la vida feliz es la corrección. Lo voy a repetir porque esto es interesante. Una norma de la sabiduría que evita desviarse del recto sendero que lleva a la vida feliz es la corrección. Wow. De nuevo, una norma de la sabiduría que evita desviarse del recto sendero que lleva a la vida feliz es la corrección. No nos gusta la corrección, pero es la parte que nos lleva al sendero de la vida. Eso es lo que está diciendo el versículo 17. Versículo 17, versículo 18. Dice aquí, el que encubre el odio es de labios mentirosos y el que propaga calumnia es necio. Eso es interesante notarlo. Encubrir el odio. ¿Sabes qué quiere decir eso? Es anidar en el corazón toda clase de sentimientos dañinos. Hay personas que viven así, encubren el odio, o sea, no lo reflejan, pero está encubierto dentro y cada vez se va anidando más daño, más daño, más daño, más daño, más daño. Así que encubrir el odio es anidar el corazón, o en el corazón, anidar en el corazón toda clase de sentimientos dañinos. No permites que tu corazón esté recibiendo daño tras daño tras daño. Porque detrás de las palabras ofensivas hay encubrimiento de odio. No, te lo dije nomás porque se me salió. Porque detrás de las palabras ofensivas hay encubrimiento de odio. ¡Wow! A ver, vamos en el versículo ya 18. Pregunta otra vez. ¿Cómo va tu canasta de sabiduría? Voy a hacer un breve rápido. Contéstame ahí. ¿Cómo va tu canasta de sabiduría? A ver, ¿alguien quiere escribir rápido? ¿Cómo va tu canasta de sabiduría mientras tomo un sorbo de agüita? Dime ahí, ya van 18 versículos. Les voy a preguntar, como dice mi nieto, ¿hay alguien ahí? ¿Cómo va tu canasta de sabiduría? Los dejo que escriban tantito. ¿Nadie se anima a decir, bueno, yo ya voy por la mitad, yo llevo una cuarta parte? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Porque ya vamos a ir rumbo a recta final casi, ¿sí? Bueno, tercero, habilidades de la sabiduría. Habilidades de la sabiduría para la comunicación. Ahora, los siguientes versículos del 19 hasta el 23 nos hablan de las habilidades de la sabiduría para la comunicación. Qué importante es que tengamos nosotros
estas habilidades de la sabiduría para la comunicación. Versículo 19 dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Hablar tanto y no oír, ese es un problema. Bueno, dice Rosita, mi canasta ya está llena y le vamos a echar más todavía. Así que agárrate otro morralito, Rosita. ¿Ok? Hablar tanto y no oír. Muchas veces tendemos a hablar y no escuchamos. Ahora, cuando yo estaba leyendo el versículo 19, me encantó porque dice, en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Me vino a la imagen de Jesús rápidamente, me vinieron los evangelios a la mente rápidamente. ¿Cómo era el lenguaje de Jesús? ¿Cuál era? Recuerda que los fariseos y los escribas venían siempre con él para hacerle muchas preguntas, el típico religioso, ¿sí? Y Jesús solo en una palabra, unas cuantas palabras, ¿sí?, de sabiduría contestaba. Por ejemplo, viene aquel joven rico y ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y empieza a hablar el muchacho. Al final Jesús le dice una cosa muy importante: haz esto y vivirás, punto. Esas son palabras de sabiduría. ¿De quién es esta moneda? ¿Y qué termina diciendo Jesús? Da a César lo que es del César. Qué sabio, qué sabiduría de Jesús en contestar de esta manera. Por eso, en el verso 19 es interesante, en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. A veces tienes que callar, refrenar tus labios, que puedes ofender, que puedes dañar, porque no estás oyendo lo que te están diciendo. Versículo 20 y 21. Plata escogida es la lengua del justo. Me encantó esto. Mas el corazón de los impíos es como nada. Wow. ¿Sabes que las palabras de los sabios son comparadas a lo más precioso de los metales? Las palabras de los sabios son comparadas a los más preciosos de los metales por el bien que hacen a los demás. Por eso dice este pasaje, plata escogida es la lengua del sabio. ¡Wow! Qué padre es quedarse. Me encanta oír a esta persona, me encanta hablar con ella. Hay una sabiduría, hay un valor en lo que habla. Dice cosas extraordinarias que no sé de dónde viene, que sale de su boca. Es una palabra de sabiduría. Qué interesante. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Versículo 21, ¿sí? Los labios del justo apacientan a muchos. Me encanta. Hay muchas cosas para subrayar en la Biblia este día. Los labios del justo apacientan a muchos. Hay personas que te han dicho, me encanta oírte. ¿Cómo vienes a orar por mí? ¿Cómo me hablas? Wow. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Qué importante es que tu boca hable palabras de ánimo, palabras sabias. Así que las palabras de los sabios son comparadas a los más preciosos metales, por el bien que hacen a los demás. Dice el 22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Sabes que tu primera opción es la bendición de Dios? Esa es tu primera opción. Esa es la bendición de Dios. Tu primera opción. Dice la Escritura, y los bendijo Dios. Ahí está nuestra bendición. La Biblia dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Nuestro afán no le añade nada a nuestra vida, pero la bendición del Señor es la que enriquece. Y cuando habla de la bendición, habla en toda la amplitud de esa palabra.
Somos bendecidos porque Dios está en nuestro corazón, porque Él es el dueño de nuestras vidas. Gloria a Dios por ello. Versículo 23. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Qué tremendo cuando dice que hay diversión en hacer el mal, o es cosa de juego. Hay gente que el mal lo ha agarrado como un juego, como una diversión, y no sale, ahí permanece. Qué fuerte una advertencia en ese pasaje. Bien, se sigue llenando el tenatito, ¿verdad que sí? Cuarto, para terminar, los frutos de la sabiduría de los justos. ¿Cuáles son los frutos de la sabiduría de los justos? Vamos a leer desde el 24 al 32. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Yo diría en otras palabras también, vivir colmados porque somos justificados por la fe. Vivimos colmados de la bendición de Dios porque somos justificados por la fe. Gracias a Dios por sus bendiciones. No podemos compararnos con los impíos. Es un pasaje que es una comparación entre el justo y el impío, los siguientes versículos. Versículo 25, como pasa el torbellino, así es el malo, no permanece, mas el justo permanece para siempre. Otra cosa importante, por eso son los frutos de la sabiduría de los justos. La sabiduría recibida, aplicada, nos hace permanentes. La sabiduría recibida, aplicada a nuestra vida, nos hace personas perseverantes, permanentes. Qué bueno que lo seas. 26 y 27. Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. Verso 27, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán cortados. Necesitamos sabiduría para vivir. Pregunto, ¿cuánto necesitan sabiduría para vivir? Por eso estamos leyendo Proverbios, porque necesitamos sabiduría para vivir. Mira, Proverbios no es una ocurrencia, no, Proverbios es la necesidad más grande que tiene el mundo actual de hoy ante la pandemia, ante todo este tipo de vida. Urge los proverbios a nuestras vidas. Sabiduría para vivir. Pero me encanta como dice el 27, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Este versículo es bien fuerte. Necesitamos sabiduría para vivir. El temor de Jehová, vivir en ese temor de Jehová, aumenta nuestros días. Pero vivir como un impío acorta nuestros días. ¿Cómo quieres vivir? ¿Como impío o como justo? Ahí está. Verso 28. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. La esperanza. Siempre el justo tiene esperanza. Si tú estás viviendo en este momento en alguna situación, la sabiduría te está diciendo, siempre el justo tendrá esperanza. Verso 29, el camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto. Estar en su camino, estar en los caminos de Dios me fortalece. Qué fuerte y maravilloso está ese principio. Estar en los caminos del Señor es lo que me fortalece. Cada vez, como dije en la mañana, que tú tomas un atajo o te sales, dejas de fortalecerte. Los caminos del Señor te fortalecen. Verso 30, el justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. No habitarán la tierra. El justo no será removido jamás. Quiero decirte algo que tiene que ver mucho con este fruto de la sabiduría. El justo permanece porque aplica la sabiduría. El justo permanece porque aplica la sabiduría. Versículo 31. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Es decir,
nuestra boca está llena, está saciada de sabiduría. Por eso el salmista dijo en el Salmo 103, bendice alma mía al Señor y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Y empieza a recordar cosas tan maravillosas. Él es quien perdona, quien me sana, el que sacia de bien mi boca. Toda esta sabiduría entra a nuestro corazón, que nuestra boca está llena de palabras sabias, palabras que bendicen, palabras que edifican, palabras que dan esperanza, palabras que animan. La boca del justo producirá sabiduría. Verso 32, terminamos el capítulo. Los labios del justo saben hablar lo que agrada. Es decir, las palabras sabias, las palabras de sabiduría más bien, son las correctas para decirlo. Las palabras de sabiduría son las correctas para decirlo. Pero tienes que leer Proverbios, porque toda la sabiduría que está aquí entra a tu corazón. Tú las hablas de una manera que la gente dice, ¿dónde dice eso? Pues está en la palabra, está en Proverbios. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades.